Bueno, pues llegamos a ese momento del programa en el que encendemos una vela, me pongo delante del espejo y digo Alex 3 veces y sencillamente aparece. Aparece en el programa. Hola, buenas tardes. ¿Te falta escenografía? No quiero decirte yo lo contrario. ¿Qué me he dejado? Pues Ah, hacer el Alex, Alex, Alex. sí, he dicho decir su nombre 3 veces. Sí, pero no lo has hecho. Ah, bueno, ya. Pero, joder, me da mal Te rollo. falta ¿Y si, y si- escenografía. y si apareces de verdad aquí donde estoy yo? Qué mal rollo. Te, te falta escenografía. Esta chica siempre corrigiéndome No aquí, eres, ¿eh? no eres performático. Generando. Así, así nunca vas a llegar a ser una Kardashian, Kim. Técnicamente soy casi. El nombre ya lo tengo. Me falta. Me falta el A apellido. ver, bueno, a ver. Te falta la K. Eres una Kim Kardashian de los chinos. Bueno, a ver, ya, pero. Como mucho llegas a Kim Kalmansa, ¿sabes? O sea. ¿Quién calman? Bueno, es cuestión de añadir letras, como puedes ver, y modificar algunas. Es propio. Es un anagrama. Es un anagrama que va pillando forma cada vez más. Así que no. No sufras por eso. Algún día seré Kim Te falta Kardashian. performance. Bueno, déjame, algún día la conseguiré, ¿vale? Oye, que me lías, que me lías. Te he invocado desde tu caverna de streamer donde te escondes para charlar de un tema que, pues mira, creo que tienes mucho que decir, como siempre, para variar. Y es bueno, como sabes, que yo creo que eres una gran fan, ¿no? Últimamente se han publicado muchas series relacionadas con, bueno, temáticas como, bueno, La Casa del Dragón, Los Anillos de Poder, etcétera, ¿no? Bueno, Sandman, sin me apuras, más ligado al cómic, incluso Hulka, que tiene su propio mercado. Y, y ver sobre todo la tendencia o el comportamiento que tienen los podcasters con estas temáticas así más trending, porque a veces los veo que se sienten como casi obligados a hablar de este tema, ¿no? Entonces, nada, quería consultar contigo este comportamiento. ¿Qué piensas tú de esto? Y de si hay que remar siempre en la misma dirección o si hay que hacer algo en plan de lo que no esté hablando todo el mundo. Y hasta dónde te puede repercutir también como podcaster esto. A ver, el podcast, tú sabes que siempre se ha fomentado que es algo imperecedero, que hagas contenido que pase el tiempo, Ujú. se pueda consumir. Ir acorde a lo trending no tiene por qué ir en contra de ser imperecedero. O sea, por ejemplo, la órbita de Endor Ujú. te puede hacer algo, pues como no hay estrenos, pues te hago una saga de Star Wars y sabe que su público lo va a consumir. Bueno, claro. Pero, por ejemplo, a él, que todos los estrenos que se están haciendo, esto le puede beneficiar a él más que a nadie, Ujú. sobre todo uno como puede ser el de Sandman, Claro. en su caso. Pues él sí que se ve muy beneficiado de esos picos de, por ejemplo, sacar un capítulo encerrado y tenerlo encerrado durante 2 o 3 días y que Ujú. luego esté en abierto. Él se ve muy beneficiado de esto y, y sobre todo no es que solo lo hagas porque te veas arrastrado a caer en el trending, sino porque también es lo que la audiencia quiere en cierta forma. O sea, Hmm. A la ver. audiencia no solo disfruta con ver la serie, leer un libro, esa clase de cosas. La audiencia también disfruta de escuchar qué dice su persona de referencia en ese momento. Ujú. Entonces, lo que les estás dando es un contenido adicional de lo que ya tienen y que lo van a disfrutar. Sí que en su caso sí que bueno, que todo juega a su favor en esta clase de cosas. Ujú. Pero, por ejemplo, hay otros podcasters que a priori puede parecer que no deberían tener gran repercusión en esto o que no tienen una gran forma de adoptarlo, por ejemplo. Ye- Entonces, yo ahí difiero, Ujú. yo ahí difiero. Que se vean arrastrados, bueno, cada uno vamos a tener nuestros trendings distintos. Obviamente, habrá gente que no se va a beneficiar de los trendings que puede ver en política y otros no se van a ver beneficiados de los de las series. Pero por suerte para todo el mundo, cada día es trending una cosa distinta de muchos temas. Ya, pero claro, y bueno, y también al final es cómo lo explicas, ¿no? Es decir, Exacto.
si coges el guión que tienen todos y dices exactamente lo mismo, de la misma forma, pues dices, va, pues vaya, ¿no? Pero Es oye, sobre todo eso. En ujú, la política se ve, digo, en los podcasts de política se ve reflejado mucho más, en el sentido de que los consumidores van buscando generar una cámara de eco, de sí, vengo a escuchar solo lo que, la opinión con la que yo esté de acuerdo. Entonces, puede haber dos sí, perspectivas de un mismo tema, porque lo ujú, que quieren es, porque va a haber audiencias que buscan escuchar dos versiones distintas de ese mismo tema. Y rara es la audiencia que quiere escuchar las dos partes, aunque lo que diga la otra le resulta absolutamente vomitivo. claro, pero en este caso, si ponemos de ejemplo La Casa del Dragón, yo lo que creo que está buscando los oyentes de podcasters, ¿no? Es bueno, la máxima información sobre lo que acaban de ver, más que de la opinión en sí, ¿no? ¿O qué? ¿Tú qué crees? No tiene por qué. Ujú, No tiene por qué. O sea, puedes. Aquí haciendo referencia un poco al contenido que hago yo y que hacen mis compañeros de Lore de League of Legends, cada ujú, uno tenemos un planteamiento distinto de hacer contenido. Tenemos a un chico que te sintetiza todo el contenido muy muy rápido. Entonces, para gente que busca un contenido más snack, ujú, ese es el contenido que a ellos más les gusta. ya, Otro te hace un análisis in deep de lo que se ha leído o lo que se ha visto. Y ahí se van todos ellos. ujú, Otro chico, pues a lo mejor te habla de todas las referencias a nivel de cultura pop que puedes encontrar. Y luego estoy yo que te hablo de las analogías de la historia y cómo a nivel de sociología se está plasmando muy bien esta sociedad de, por ejemplo, España en el siglo XV-XVI, ujú, que se plasma en, en uno de los universos o regiones de League of Legends, ¿vale? ujú, Entonces, cada uno tenemos un material muy distinto que ofrecer a la audiencia. ya. ¿Y qué puedes encontrar tú en House of the Dragon? Te puedes encontrar a gente que te hace un análisis histórico. O sea, hay gente que te podría decir que como la historia de Reino Unido, la historia antigua de Reino Unido, se ve Ujú, reflejada en todas estas tramas de política e históricas, porque Juego de Tronos, por ejemplo, está inspirado en la Guerra de las Dos Rosas, creo que se llamaba así. ujú. Ahora mismo no me acuerdo muy bien del nombre. Y puedes tener a gente que a nivel de historia te comente eso, otros que te hagan vídeos de teorías puras y duras de Juegos de Tronos, de cómo puede avanzar esta trama, qué veremos después. O otro que te digan, esto se mencionó en el capítulo en el que Joffrey le enseña los cráneos de dragón a Marguerite. O Claro, sea, cada uno puede plantear cosas distintas. Este último que has dicho creo que es el más común entre todos los podcasters, podcasts que le dedican un espacio a este tipo de series, por ejemplo, ¿no? A decir, a pillar referencias, a decir, vale, lo que hemos visto en esta escena, pues pasa porque tal, tal y que cual, y porque, pues eso, lo que dices tú, ¿no? En su momento, pues pasó esto, y tal personaje dije esto, lo otro. Esto que has comentado, de analizar la serie a nivel histórico, esto es muy interesante y yo creo que no hay demasiado contenido al respecto. Yo al menos no lo he sabido encontrar, de momento. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si te diferencias de esta manera, o sea, de todo el contenido que hay, ahí sí que entiendo que puedes tener como más, puedes aprovechar algo trending que está ahora mismo para informar de algo desde un punto de vista totalmente diferente. Esto sí que lo puedo llegar a entender. Pero si únicamente haces el resumen de lo que has visto en el capítulo y das dos apuntes así informativos, yo me pregunto si en el caso de La Casa del Dragón, pues sacan HBO saca su propio podcast de La Casa del Dragón, ¿este podcast no se puede comer a todos los demás? Pregunto. No. O sea, que haya un contenido oficial no significa que no pueda haber contenido complementario que de los fans. Ujú. Claro, O pero... sea, La Casa del Dragón tiene su propio podcast Ujú, y a nadie le ha afectado eso, quiero decir, en habla inglesa o en habla hispana, ujú, a esos podcasts que también son muy consumidos y no ha afectado en nada. Y muchos videojuegos tienen sus propios programas o contenidos que es contenido oficial y para nada le pisa a los creadores. O ujú. sea, eso no tiene, eso es mezclar churras con merinas. A fin de cuentas, que por cierto, las churras y las merinas son dos tipos de oveja y de ahí viene la expresión. Gracias por la Em, aclaración.
Son curiosidades que hay que saber, o sea, hay, hay cosas interesantes por el mundo del refraneo. Ujú, En cualquier caso, es eso de todos pueden aportar cosas muy distintas. El tema no tiene nada que ver con el contenido oficial aquí. Tiene que ver con otros creadores de contenido. Sobre todo en YouTube, que es muy masiva, tú puedes ver a un montón de youtubers que dicen, es que he hecho este vídeo, te explico todo súper genial, no sé qué, no sé qué cuánto. ujú, Vale, ¿qué valor añadido me estás dando? Sinceramente, ¿qué valor añadido me estás dando? ujú. Porque yo no lo veo. Claro, claro. A eso voy, que o sea, como decíamos, hay miles y miles de podcasts y dentro de la categoría, pues esto, de cines, series, vamos, hay mucha, mucha cantidad en este sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, por si ahora mismo nos está escuchando un podcaster que dice, vale, llevo a lo mejor 6 meses, ¿no? Voy hablando de películas, series, etcétera, y yo ahora pues hice un capítulo hace poco de pues eso, La Casa del Dragón, donde explicaba más o menos, pues, el primer capítulo, ¿no? O sea, cosas que hemos visto, tal y que cual. Pero no he tenido la... No he notado yo una subida de interés por escoger este tema, por así decirlo. ¿Sabes qué te quiero decir? Pues seguramente primero porque la audiencia esté muy asentada en otro sitio y tengas que establecerte, eso lo primero. Ujú, Lo segundo puede ser una cuestión de estilo y de que realmente la gente te escuche, pero diga, es que no sé qué me voy a encontrar o vale. no sé si quiero darle una oportunidad. Entonces tú lo que tienes es que captar la atención de la audiencia en los primeros 5 minutos de lo que vas a hacer, de enseñarles cuál es tu valor añadido. Ujú, Porque en 5 minutos alguien va a saber si quiere seguir o no. ya. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero para mi gusto, a quien más les repercute o a quien más les podría ser útil el subirse al mundo del trending aportando una perspectiva distinta es a podcasts más establecidos en otras temáticas. Por Ujú, ejemplo, el crossover que han hecho el Quinto Beatle con Roma Roma Eterna Eterna. para hablar de cómo los romanos han afectado a los Beatles. Ujú. Pues oye, es algo que dices, oye, pues para un capítulo especial de los dos podcasts y que lo publiquen los dos, Ujú, puede estar muy de locos. Pero muy, claro. muy, muy de locos. O sea, te está dando un crossover tremendo y las colaboraciones además funcionan. Funcionan muy bien para crecer. Entonces, aquí es el tema de que tú tienes un podcast muy específico de algo, habla de cómo esa serie o algo se vincula a lo que tú estás hablando, hace un capítulo especial Ujú. y mira a ver qué tal lo recibe audiencia externa para que conozca el resto de tu contenido, por ejemplo. Claro, claro. Por ejemplo, que antes hablábamos en este capítulo del podcast de un podcast de moda, por ejemplo, pues que analizaran un poco el vestuario de la serie, me invento, por ejemplo. Por ejemplo, Vale, vale, vale. Oye, pues... mira, por ujú, ejemplo, MTV hizo un documental de Lady Gaga hace muchos años. sí, Yo lo vi en la propia MTV. Y te hablaban de cómo Lady Gaga había tenido ilustraciones de músicos muy potentes como es Queen o como es Madonna, por una ajá, parte. Madonna sobre todo en el aspecto performático sí, y en algunas cosas de sonido también, pero te analizaban luego el videoclip de Judas y ahí es donde Lady Gaga en concreto te hacía un análisis pormenorizado de los detalles de cada escena y la simbología que había detrás, porque Lady Gaga, para muchos no lo sabrán, pero ha estudiado historia del arte o ah, sí, vinculado, no lo o sabía. bellas artes, sí, sí, sí. Entonces, ella tiene mucho conocimiento de iconografía y a nivel de lo que vienen a ser pues estos análisis iconográficos, ella controla mucho iconografía y la quiso plasmar tanto en la letra de Judas como en todo el apartado visual. Ujú, Entonces son cosas que interesan mucho porque tú que tienes un podcast de historia o cultura cristiana, incluso de cómo la religión ha afectado a todo nuestro mundo, ujú, o incluso de misterio, podría ser dentro de los de misterio cuando hablan de temas más religiosos vale. podrían meterse en tema de analizar videoclips que hablan sobre ese tema, sobre esas canciones y hablar sobre la iconografía. Pues es un ejemplo que te pongo de, a mí me parece que se pueden nutrir mucho más
podcasters de otras temáticas porque su audiencia objetiva y audiencia a la que ellos quieren llegar, su audiencia potencial, Ujú. pues saben, oye, este es un podcast de música, este es de historia, este es de no sé qué. Ostras, y han hecho un análisis de esto. Voy a escucharlo. Porque sabes que no es el análisis de series. Claro. Yo teniendo en cuenta que hay un podcaster tan fuerte como es La órbita de Endor, Ujú. pues a lo mejor no me planteo siquiera Claro. darle una oportunidad a otro en ese momento, no porque vaya a ser malo, sino porque sé que tengo 4 horas largas de contenido analizado al pormenor, al mínimo detalle. Ujú. Claro, pero mira, y dentro de esta categoría que estabas hablando, ¿no? Que sí que tenemos la órbita de Endor, pero claro, yo luego ahora te subo más la apuesta y, por ejemplo, hay podcasts que están 100% dedicados a Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? Que era el que recomendamos la semana pasada, que era podcast de Hielo y Fuego, donde eran exclusivos y expertos 100% de este universo, ¿no? Y claro, ahora han vuelto para hablar de la Casa del Dragón. Mm, ¿Qué peso tiene, por ejemplo, comparado con una órbita de Endor aquí, entonces? ¿Es más el expertise 100% dedicado a esta historia? O, claro, como podcaster, pero que, o sea, hoy te habla de la Casa del Dragón, pero mañana te habla de Star Wars o te habla de otra historia. A ver, es que aquí el punto es que el podcast de Hielo y Fuego es un podcast muy establecido ya dentro del universo de George Martin. Claro. Entonces, todos los fans de George Martin van a acabar ahí. Pero Ujú. ¿quién va a acabar en la órbita de Endor? Tanto fans de George Martin que quieren escuchar qué dice Antonio sobre la serie, Ujú. como un público generalista que consume series pero no es tan fan de ese universo. Vale. O sea, ahí lo que hay son dos públicos. Ujú. O sea, Antonio está en un público generalista de cultura geek, por así decirlo. No Ujú. me gusta usar el término cultura geek, pero vamos a utilizarlo un poquito, porque lo prefiero mucho más a cultura freak, la verdad. Suena mejor. Porque freak, no, freak es más despectivo. Y cultura geek tiene otras connotaciones. En cualquier caso, que no es el punto, Ujú. es como te digo, la órbita de Endor la consume gente que disfruta de las series, seriéfilos sobre todo, o cinéfilos, o ambos. Ujú. Gente que disfruta del mundo audiovisual. Pero, y en podcast de Hielo y Fuego son gente que disfruta del universo de George Martin. Ujú. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Pues que, como te digo, en la órbita de Endor caigan allí tanto los fans de George Martin como un público generalista. Sí. Y luego habrá gente de un público generalista, pero que tiene a lo mejor más debilidad por Juego de Tronos y su universo, Ujú. que quiere saber más. Ya. Entonces, se pueden alimentar muy bien. Ujú. Si de hecho hablasen entre ellos para dedicarse 10 minutos en alguno de sus capítulos para hablar de los capítulos de Antonio Runa en el podcast de Hielo y Fuego Ya. y los de podcast de Hielo y Fuego en el de Antonio Runa durante esos 5 o 10 minutos para decir, oye, puedes escuchar este podcast más pormenorizado en esto y lo otro, sus audiencias crecerían un montón, la de los dos, a la vez. ¿Sí? ¿Mm? Sí, Es curioso. Ujú, ujú, ujú. Bueno, mira, mira. Si nos están escuchando, a ver si lo implementan de alguna forma. Si no, mira. a ver, A ver, las colaboraciones funcionan. No, Los no, desde streamers luego. y youtubers llevan haciendo colaboraciones toda la vida y cada vez que hacen una colaboración suben sus audiencias y suben sus suscripciones. Ujú. Si lo hacen es porque funcionan, si no irían cada uno por libre. No, ya, ya. Lo entiendo, lo entiendo. Hay Eh, que, hay que tenerlo. No, 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 que he sonado muy exaltada, pero porque yo le doy mucho tono a mi voz, no porque me enfade el tema. Vale, vale. No me pegues, ¿eh? Luego. Vale, vale. Ok, ok. No lo habéis visto, pero me he hecho un gesto así con la mano un poco amenazante. Estás amenazado por la mafia italiana, sobrevive. Perfecto, perfecto. Oye, pues no, no, a ver, yo creo que hemos dicho así cosas muy interesantes. Yo me quedo mucho con el hecho de promocionar la idea de que podcasts no especializados en La Casa del Dragón, por ejemplo, cojan ese tema para hablar del suyo propio. Esto sí que es algo que creo que deberíamos impulsar. Desde aquí lo intentaremos al menos. Porque es que sí que es verdad que parece que es una serie, bueno, pues que lo haga un podcast de series, ¿no?
O sea, que habla un podcast de series. Y dices, Ujú. bueno, yo desde aquí, bueno, tanto Alex como yo os lanzamos las ideas para que lo podáis hacer. Ya os decimos, podéis hablar de esta serie, por cogerla de ejemplo, por así decir, pues eso, hemos dicho moda, hemos dicho historia, hemos dicho, yo me lanzo incluso a hablar de comida de esta serie porque es bastante también, van hablando de muchos Sí, platos bueno. y van saliendo Y cosas de también estas. también puedes hablar de fenotipos y genotipos. O sea, hay que decirlo, cuando han elegido al elenco de actores para La Casa del Dragón han sido, hablando mal, bastante cabrones. En ¿Por el qué? sentido de, vamos a coger a Matt Smith y a la otra chica que no recuerdo su nombre, porque Ajá. como tiene una frente prominente y ella tiene los dientes más separados, que son rasgos que se asocian mucho a la endogamia, pues lo vamos a poner aquí para reflejar la endogamia de los Targaryen en cierto punto. O sea, yo como persona que obviamente he visto caras de reyes producto de la endogamia y he dicho, menuda panda de cabrones. O sea, literalmente. Oh no, Alex se ha cabreado. No me he cabreado, solo he dicho, menuda panda de cabrones, no hacía falta esto. Muy bien reutilizadas todas las pelucas de Daenerys, eso sí, muy bien reutilizadas. El presupuesto se lo han ahorrado, increíble. Pero tienen pues ese punto también, ¿sabes? Que es como, tío, no hace falta. Y sí que yo imagino que en podcast de Hielo y Fuego lo habrán comentado alguna que otra vez. Ujú, Estarán particularmente contentos, pero particularmente contentos, como lo estoy yo, porque soy muy fan de la saga de George Martin, ujú. de que en esta serie, a diferencia de la otra, hagan mucho hincapié en los cortes que se hace el rey en el trono. Ya. Porque en Juego de Tronos te hacían hincapié de que mm, no eras un buen rey si te cortabas en el trono de hierro. Ujú. Entonces, era una cosa que faltaba mucho en la serie, era como, me falta esto, me falta esto. Y Ujú. aquí es como, por fin. Es más, ves en un capítulo que el rey está, vamos, ahí que ha pillado el tétanos y que están pensando en amputarle un dedo. Pues casi, sí, Y sí. esto no se considera spoiler porque es una minucia. Pero, Oh no, ya me has jodido la serie, Alex. Yo sabiendo maldita sea. que se ha cortado un dedo con el trono. Vaya, estamos. Yo desde aquí Ya, también. ya, ya. Nadie tiene que ver lo que cuentan ya en Juego de Tronos de lo que le pasa a Rhaenyra. Para, antes de que sigas, yo te invito desde aquí a cualquier, bueno, o a podcast de Hielo y Fuego, o La Órbita, o a quien quiera que trate este tema. ¿Tú estarías dispuesto a hablar de este tema con algún podcaster, Alex, por ejemplo, desde un punto de vista de historia del arte? Yo siempre estoy dispuesta a colaborar con Uy, uy, gente. uy, Lo que uy, pasa uy, que yo a nivel de sumarles uy. audiencia, pues sumo bastante poco, la verdad. Ya, no, no. Lo que normalmente sí que hago, lo que pasa que ahora lo tengo parado porque hace tiempo que no hago streaming, Ajá. es me gusta coger vídeos de gente, los pongo y voy reaccionando y comentando lo que van diciendo en plan de, uy, pues no estoy de acuerdo con esto o Ah, esto sí. amiga, vale. Y es una forma de darles difusión a canales de otras personas también. O Ujú. sea, el ir a hacer voy a reaccionar a esto. A mí me gustaría mucho que el podcast avanzase lo suficiente como para reaccionar a podcast de gente Ujú. en Twitch. Lo que pasa que al no ser visual, pues lo que es reaccionar pues se queda un poco. Pero, pero me resulta súper interesante, por ejemplo. Ujú. Pues mira, lo apuntamos. Lo apuntamos, sí, sí, me ha gustado, me ha gustado. Es que a lo Eh, mejor, ponte, no sé si los de podcast de Hielo y Fuego hacen algo tipo YouTube o streaming, pero si cogiesen el podcast de la órbita de Endor bueno, en este caso es que además es un original, es que es una situación complicada, pero bueno, para comentar lo que Antonio ve de la serie, pues Ujú, estaría súper interesante porque le está dando a conocer a su audiencia ujú. el podcast de Antonio y lo que él piensa de la serie, lo que él ha analizado. Ya. Y poder ir al apartado de comunidad y debatir con él, o incluso suscribirse a su canal y darle apoyo porque les ha molado lo que hace. Ujú. Pues mira, es muy interesante. Les abriremos por mail, redes, lo que sea, y les compartiremos esta conversación a ver si se animan a hacer algo así. Es el momento de que saques un recorte de esta parte, Lo sé. la subes a Twitter y los menciones. Ujú. Vale.
¿Vale? ¿Lo hago ya o me espero a que salga esto publicado? Puedes hacerlo ya si quieres, o sea, eso ya como tú quieras. Tú eres el admin aquí. Yo no soy el admin aquí. Ok, me lo apunto yo también para hacer. Yo me llevo deberes, siempre me pones deberes, me encanta. Eh, Oye, Alex, pues nada, yo lo dejaría aquí ya. Muchísimas gracias, como siempre, una semana más. Han salido muchas cosas interesantes. Yo creo que si nos están escuchando algún podcaster, habrá sacado buenas ideas de esto y espero que en el futuro pueda recomendar capítulos que sean, pues eso, que hemos dicho, más innovadores y de áreas que no son estrictamente hablar de la serie, por así decirlo. ¿De acuerdo? Por Y, ejemplo. y nada, pues eso, muchas gracias, como siempre, ya sabes, ahora viene la sección musical, si quieres quedarte por aquí a escuchar buena música y eso, pues siempre estás bienvenida, así que no te vayas.